O sea que el nombre de uno, el nombre dice mucho de uno mismo, y claro, si no sabemos qué significa nuestro, ¿no? Debería de ser así. Desgraciadamente ahora les ponen los nombres más extraños de este mundo: el último jugador de fútbol, la última artista, la última cantante, ¿no? Y en definitiva son nombres solo para que se oiga bonito, pero no su significado. En los tiempos de Jesús no era así, era el significado, ¿no? Entonces, de hecho, Jesús es el Salvador, Joshua, ¿verdad? Entonces, es importante poner un nombre. Yo a veces encuentro a los niñitos y les digo, ¿cómo te llamas? Pues Tadeo. ¿Y quién era Tadeo? Y se quedan viendo a su mamá como diciendo, ¿quién era Tadeo? Y entonces digo, ¿no sabes quién era Tadeo? Oh, viene otra niña que se llama Yaskira. Yaskira. ¿Y quién es Santa Yaskira? ¿Existe esta santa? Se queda la pobre niñita mirándote. Yo digo, si no tienes una santa que te proteja, pues la tienes que hacer tú, porque no existe Santa Yaskira. Ahora tú dedícate a ser la santa. Pero más allá de otra cosa es, nosotros los nombres, y tenemos los santos para que nos protejan, ¿no? Tú llevas el nombre de un santo, ese santo te toma como bajo su protección y te ayuda. Entonces el nombre es muy importante, no poner cualquier cosa. Ahí luego, no digo barbaridades porque no se puede decir, ¿verdad? Hay que ser muy respetuosos con los demás. Pero por allá por Venezuela les ponen la primera sílaba o primeras dos sílabas del nombre de la mamá o del papá y las primeras dos sílabas de la mamá o del papá. Por ejemplo, si el papá se llama Fernando y la señora se llama María, le ponen al hijo Ferma, ¿no? Ferma. Pues sí. ¿Qué quiere decir? Fernando y María. Yo digo, al tercer hijo, ¿cómo se llamaba? Maffer, ¿no? Que es lo mismo, pero al revés. En fin, estas cosas que ahora allí en estos lugares se dan. Yo no lo sabía, entonces ya después que comencé a conocer gente que traía nombres raros para mí, ¿no? Para ellos no lo serán, para mí sí. Dije, ¿eres venezolano? Pues sí. Soy venezolano. Entonces sí, el nombre es muy importante, ¿verdad? Rebeca es un nombre muy bonito, bíblico, bíblico, mamá de Esaú. Rebeca, entonces así es. Tiene ya quien la proteja. Sí. Y luego así le fue a Rebeca también. Sí, ya sé. Hay un comentario que dicen, le sugerimos que haga la novena San José a la llamada anterior. Ah, sí, a la que no tiene el novio. Sí. No, que la haga a San Antonio, pero no le insista sobre el novio, se le insiste sobre una cosa perdida, porque seguramente ya se le fueron 3 o 4, esperando que llegara un príncipe azul, y esperando que llegue el príncipe azul no se contentó con lo que le Yo te voy a decir algo que para mí es una clave fabulosa. Mujeres, las que llevan ya varios añitos, no hay novio, no se obsesionen con una persona. Obsesiónate con Dios y Dios te va a dar lo que necesitas. Fíjate en esta frase, quédatela, guárdatela, hazla realidad. Dice así: no seas la clase de mujer que necesita a un hombre. Sé más bien la clase de mujer que un hombre necesita. Todo este tiempo que él no ha llegado, primero reza por él, dile: Señor, si hay un hombre para mí en esta vida, te lo encomiendo donde quiera que se encuentre, y a mí ayúdame a ser la mejor versión de mí misma. Y te convertirás en una mujer muy atractiva. ¿Por qué? Porque te estás preocupando de ser la mejor versión de ti, de ser lo que Dios quiere. Y eso te hace atractiva en automático y eso atrae abejas a la miel. Adelante. Última pregunta, padre, para concluir. Le quería preguntar al padre si es pecado mortal haberse operado para no tener hijos. Ya lo confesé y pedí perdón, pero ¿hay algo más que deba hacer? No, en realidad, si lo confesaste, pues confesaste un pecado. Por lo tanto, a la primera pregunta ya lo sabes. ¿Por qué no se va a confesar de un pecado? Si no es pecado, no lo confiesas. Si tú ya te confesaste, pues ya das por hecho que sí es pecado. Y efectivamente sí lo es. Para que un pecado sea mortal, no hay que olvidar cuáles son las características que debe tener: pleno conocimiento, pleno consentimiento, materia grave y circunstancias que lo agraven, ¿verdad? Entonces yo dije, yo maté un montón de moscas, bien conocidos, bien consciente, pero pues no es una materia grave, ¿no? Entonces, no siendo una materia grave, pues la materia no lleva eso. Pero si dices, yo maté a una persona en defensa propia,
estaba ahí, pero me tuve que defender porque se echó encima de mí con un cuchillo, vete tú a saber. Y pues yo tenía otro o un revólver y disparé, ¿verdad? Entonces yo pequé, realmente tuve un pecado material, pero yo no tenía ninguna intención de matar a esta persona. Ni sé que es malo, lo sé, pero no tenía la intención. Allí lo que cambian son las circunstancias, ¿verdad? Y bien, así es que a la pregunta, ¿es un pecado? Sí lo es, siempre que haya cumplido pleno conocimiento y pleno consentimiento. Si ya lo pecaste, si ya lo confesaste, no vuelvas a tocar ese tema. Tienes que confiar en la infinita misericordia de Dios, esperando que lo hayas confesado bien. Claro, ¿no? y que haya un arrepentimiento. Para eso yo les invito, ante la iglesia tiene algunas normas morales, algunos principios que el mundo de hoy no comprende. Entre otros está la apertura a la vida. La iglesia quiere que seamos abiertos a la vida de manera responsable, pero abiertos a la vida. Significa no hacer nada contrario a estar abiertos a la vida. Bueno, para comprender esto, en vez de decir la iglesia está mal y debe cambiar, lo inteligente sería decir, ¿por qué la iglesia enseña lo que enseña? ¿Qué sabe la iglesia en estos siglos de sabiduría que yo no me perdí? ¿Por qué la iglesia enseña?